Ley de Boyle y Marriott. Primero, ¿cuál es la ley de Boyle? Segundo, ¿cuándo se aplica la ley de Boyle? Tercero, ¿cómo se aplica la ley de Boyle en respiración humana? Cuarto, ¿cuál es la diferencia entre la ley de Boyle y la ley de Charles? Quinto, ejemplos. ¿Cuál es la ley de Boyle y Marriott? Relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. Fue descubierta por Robert Boyle en 1662 y Edwin Marriott también estudió la misma y llegó a conclusiones muy similares. Hasta el 1676 se estableció como una ley. Esta es la razón por la que en muchos libros encontramos que esta ley pertenece más a la ley de Boyle que la ley de Marriott. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. ¿Cuándo se aplica la ley de Boyle? Esta ley se aplica cuando la masa de un gas y la temperatura del mismo se mantienen constantes. Su volumen es inversamente proporcional a su presión absoluta. Si aumenta la presión, el volumen disminuye y viceversa. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. No es necesario conocer el valor exacto de la constante. Para poder hacer uso de esta ley, se consideran dos situaciones de la figura, manteniendo constante la cantidad del gas y la temperatura. Deberá cumplirse la relación presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Matemáticamente se puede expresar así. En esta gráfica podemos observar un plano cartesiano donde tenemos la presión 1 con presión 2, volumen 1 con volumen 2. Es un tipo de diagrama isotérmico. ¿Por qué es isotérmico? Porque la presión inicial va a ser diferente a la presión final y el volumen inicial va a ser diferente al volumen final. Si observas en el dibujo, la presión 1 y el volumen 1 tienden a ser más altos y la presión 2 y el volumen 2 tienden a ser más bajos. Vemos acá unos despejes correspondientes a esta ley: presión, volumen, presión, volumen, volumen, presión, volumen, presión. Esta ley es importante para entender el proceso de ventilación. Durante la inspiración, el diafragma y los músculos intercostales se contraen y el volumen de la cavidad torácica aumenta. Ese es el ejemplo más claro relacionado con nuestros pulmones. Preguntas. ¿Por qué crees que cuando sube un avión a veces duelen tus oídos? ¿Cómo crees que se modifique la presión de aire intratorácica en relación a la presión externa? ¿Qué relación tienen los cambios de presión con el flujo de aire durante la inspiración y expiración? Son preguntas que te dejo para que puedas estudiar y encontrar las respuestas a estas inquietudes. Leyes de los gases. ¿Qué diferencias presentan con la ley de Charles? La ley de Charles establece que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, es decir, que a medida que aumenta la temperatura, mayor volumen y presión constante. Observamos la fórmula: volumen 1 dividido sobre temperatura 2 es igual a temperatura 1 dividido en temperatura 2. La ley de Boyle establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, manteniendo constante la temperatura. Su fórmula: V1, volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Ejemplos cotidianos. Tiene una aplicación en la vida diaria de nuestro cuerpo mediante los pulmones, ya que ellos trabajan con un volumen de aire y a una presión determinada, los cuales pueden variar por la altitud donde nos encontremos. Se aplica en las fábricas encargadas de medir los contaminantes de aire, así como las fábricas que emiten contaminantes al aire, ya que mediante la fórmula de la ley de Boyle se calculan las presiones. Los refrigeradores usan las leyes de Boyle al momento de descomprimir y expandirse, lo cual es el principio de Boyle.